ponente. Se trata del matemático Nelson Alomoto, representante de la Escuela Politécnica Nacional, quien ocupa el cargo de presidente de BlockTech y de activa en SASBIC. Nelson nos ayudará con el tema Historia de un blockchain tecnológico en Ecuador. Estimado Nelson, ¿te encuentras por aquí? Bien, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? ¿No? Sí, te escuchamos perfecto. Que tengas una excelente participación en estos 20 minutos. Gracias, déjame compartir mi presentación. Me sale el mensaje que no está habilitado. Si me dejan compartir, por favor. Disculpe, Nelson, por favor, intente en esta ocasión, ya le hicimos co-host. Pregunta, ¿se está mirando la presentación? Sí, se está compartiendo. Bien. Primero, muchísimas gracias a los organizadores, a las más altas autoridades de la Escuela Politécnica del Ejército, de la Universidad de las Fuerzas Armadas y a los organizadores. Permítanme en esta ocasión compartirles ante todo una vivencia, ante todo un trayecto que he tenido que dar para finalmente concretar uno más de mis emprendimientos. De hecho, yo me declaro un emprendedor empedernido. Entiendo que gran parte del auditorio para este evento son los estudiantes, y aunque no exclusivamente, pero básicamente a ellos me quiero dirigir, contándoles vivencias, es decir, aquello que no está en los libros, aquello que no se alcanza a plasmar en los textos, ni en las historias exitosas que tenemos por doquier. En esta tarde voy a hablar de la génesis de un broker tecnológico en el Ecuador. Para que se entienda lo que es un broker tecnológico, he decidido hacer lo siguiente. Primero, vamos a regresar en el tiempo, echar una mirada retrospectiva a lo que yo llamo la ruta del emprendimiento y la innovación en el Ecuador. Posteriormente, y desde una perspectiva didáctica, porque insisto, creo que los estudiantes, los que vendrán después de nosotros, necesitan nutrirse, enriquecerse de estas vivencias. Les hablaré un poco de los ambientes de innovación que brillantemente también nos ha compartido Fernando Daniels. Posteriormente, ingresaré en el concepto de ecosistemas de innovación, porque insertos en esto están lo que se denominan los agentes de innovación, uno de los cuales precisamente es el broker tecnológico, para finalmente contarles una idea, una concreción, idea activa, una startup que pretenden insertarse en la cuarta revolución industrial, la industria 4.0. Pues bien, en lo que yo denomino la ruta hacia la innovación, hay mucha riqueza que recuperar. Siempre es necesario mirar hacia atrás para ver qué es lo que hemos hecho, qué errores hemos cometido, qué aciertos, de tal manera de tener presente el momento de proyectarnos hacia el futuro. Este cuento inicia en el año 2000, como decía en la presentación anterior, no es antes de Cristo, es antes del coronavirus. En el 2002 se inaugura el CIDE en la ESPE. En el 2003 se abre el Centro Politécnico de Desarrollo Empresarial en la Politécnica Nacional. Y cuento estos dos eventos que están íntimamente relacionados porque resulta que, como les he manifestado, siempre he sido un emprendedor. A finales del 99, inicios de 2000, yo creo la carrera de Ingeniería Empresarial en la Politécnica Nacional con la posibilidad, con la aspiración, con la expectativa, precisamente de irrumpir con el emprendimiento e innovación, al menos en mi universidad.
Y en ese momento me encuentro con el ingeniero Pablo Villarroel, quien había ya caminado un poco en esta dirección, y conjuntamente con compañeros de otras universidades comenzamos un largo trajinar en esta ruta hacia el emprendimiento y la innovación en el Ecuador. La revista Ecos coincide conmigo y manifiesta que posiblemente el año 2000 es cuando se inicia la ruta de la innovación y el emprendimiento en el Ecuador. Producto de esta unión, de este acolite entre colegas de varias universidades, logramos crear la primera incubadora de base tecnológica en el 2003, que se denominó Emprender, que posteriormente, por diferentes situaciones de orden político, de orden económico, qué sé yo, etcétera, tuvo que cerrar. En el 2005 aparece con Quito. Posiblemente estoy haciendo esta rememoranza histórica con el peligro de olvidar actores, olvidar fechas y olvidar eventos. Sin embargo, superando ese peligro, sigamos adelante. En el 2007 es un año histórico porque se presenta la primera propuesta de ley de emprendimiento de parte de colegas de 3 universidades, la ESPE, la Politécnica Nacional y me parece que la UNITA, una universidad que ya no está. Viajamos pues a Montecristi y presentamos nuestra propuesta. Obviamente no tuvo asidero. La historia dará un recuento de aquello. Posteriormente, en el 2013 aparece la AEI, la Asociación Ecuatoriana de Innovación, y le cito aquí porque posteriormente, en el 2020, en la actualidad, constituye uno de los impulsores, la AEI, de esta ley de emprendimiento e innovación que tanto hemos reclamado históricamente para nuestro país. En esta ruta hacia la innovación han existido decididamente tanto iniciativas públicas como iniciativas privadas. En el caso de las iniciativas públicas han existido programas de emprendimiento, incubadoras, se han dado concursos, se han gestado espacios de coworking. Podríamos decir que en este lado está Conquito, Cedia, algún momento aparecieron los MiproLabs. También han existido iniciativas privadas, asociaciones de emprendimiento, consorcios de innovación, aceleradoras, es decir, una cantidad diversa de nombres y de propuestas. Tal vez, posiblemente los más representativos o los que se me vinieron a la mente son la AEI, Impacto, Kruger Lab, entre otros. Pero bien, ¿cuál ha sido el resultado en la innovación? Y por eso me refiero al Índice Mundial de Innovación y cómo nosotros como país estamos. A 2018, las cifras del Foro Económico Mundial nos daban datos de este estilo en el ranking de innovación, el puesto 97 con un índice de innovación de 26,08. El rastro histórico que va dejando ese índice nos muestra que desafortunadamente la tendencia es a la baja. Es un mal síntoma. Es decir, como que no hemos hecho bien los deberes o algo está fallándonos. Para el 2019, nuestro país ha descendido 2 posiciones, ubicándose en el puesto 99. Estos hechos nos deben llamar a la reflexión. A todos los actores, antes de ir a aquello, miremos esta radiografía, ¿no es cierto?, de cómo ha ido evolucionando el índice global de innovación para el caso de nuestro país. Y como ven, ¿no es cierto?, hay un peligroso estancamiento en los diferentes subindicadores que se manejan. Por otro lado, y a nivel latinoamericano, resulta que
Chile es el mejor posicionado, luego le sigue Costa Rica. Y más allá de eso, y por razones que voy a expresar más adelante, con satisfacción, en la forma personal como yo le veo así, Colombia aparece ya en el firmamento mundial de la innovación. Y digo con satisfacción porque nos unen lazos de colaboración, de amistad, desde siempre. Seguimos colaborando. Han colaborado con nosotros personas como Alfredo Roldán, a quien envío un cordial saludo, Rodrigo Varela y muchos otros colegas colombianos con los cuales también hemos estado en esta ruta hacia la innovación. Según el Foro Económico Mundial, el potencial de Latinoamérica, fíjense, permanece en gran medida sin explotar. Ahora lidera Chile, que ocupa el puesto 51, y emerge Colombia a un puesto 67, y según criterios de expertos, está a punto de convertirse en el principal motor regional de la innovación. Colombia está al lado de nosotros. Utilizando quiteñismos, somos ñaños, ¿no es cierto? Somos colegas. Esperamos seguir en esta colaboración, precisamente para seguir su ruta. En el 2018, Medellín fue sede del primer centro para la cuarta revolución industrial en Latinoamérica y fue incorporada a la red de centros del Foro Económico Mundial. Imagínense a futuro tener una bombita, un círculo para nuestro país. A eso debemos tender. En la parte superior derecha aparecen ya México, Brasil, Colombia, codeándose con los grandes, ¿no? Y no quisiéramos, mejor dicho, quisiéramos salir del fondo de la tabla. Ustedes le ven en la segunda tabla, Ecuador está en los últimos lugares. ¿Qué hemos hecho mal? Esa reflexión debemos hacer de todos los actores en nuestro país. De todas formas, cito este análisis, el cual comparto evidentemente, abajo está la cita. Dice que esto pudiera explicarse por la desconexión existente entre el sector privado, el público y la academia, denominados como la triple hélice. Siguen existiendo esfuerzos aislados de patentar la innovación por parte del sector privado y de una indiferencia por parte de las universidades de realizar trabajos colaborativos que permiten desarrollar invenciones. En definitiva, un poco devela qué es lo que hemos hecho mal en esta ruta hacia la innovación. Ya en el año 2009, la Universidad de Santiago de Chile replicaba estas recomendaciones del Banco Mundial, ¿no es cierto? Recomendaciones para intervenciones de política pública hacia la innovación. Veamos algunas de ellas, ¿no? Gestionar la propiedad intelectual. Desarrollar habilidades y competencias en transferencia de tecnología. Sobre todo quiero situarme en la cuarta, ¿no? De alguna manera, a Fernando Dáñez, quien antecedió en la palabra, le hacía una pregunta: ¿y qué se debería hacer? ¿Qué debería hacer la universidad? ¿Qué debería hacer nuestro ecosistema, nuestros ambientes de innovación? Lo que yo puedo decir, porque la misma pregunta me he planteado y he planteado a colegas a los cuales hemos visitado en otros países, cuando nos muestran y nos deslumbran sus ambientes de innovación, sus parques científicos, sus parques tecnológicos, les he dicho: oigan, colegas, pero nosotros no podemos hacer eso porque tenemos estos y estos otros problemas. A lo cual me han respondido: nosotros también tuvimos los mismos problemas. Es decir, no sientas que, Nelson, que en el Ecuador tienen problemas muy particulares y sobre todo insalvables. Y ante mi pregunta, la pregunta del millón: bueno, ¿y cómo es que lograron dar el salto? La respuesta que me han dado al menos un par de colegas, uno de ellos del Parque Científico de Valencia, fue: aprendimos a transferir la tecnología. Y lo primero que hicimos fue enfocar todos nuestros esfuerzos en las llamadas oficinas de transferencia de tecnología. Lo mismo nos han dicho compañeros de Chile, lo mismo nos han dicho compañeros de otros lares. Mi propuesta es esa, ¿no? Primero, desde las universidades,
formalicemos y aprendamos a hacer transferencia de tecnología. También hay recomendaciones como la que están ahí, ¿no es cierto? Y que son ciertas. En Ecuador el sector privado está abierto a buenas ideas y definitivamente se están desarrollando para organizar los ecosistemas de innovación. Ya se habla que el sector empresarial está decidido a ingresar hacia la cuarta revolución industrial. Hablemos de ambientes de innovación. Me parece muy importante que haya traído a colación esto de ambientes de innovación, no solamente porque da cuenta de los porqués finalmente, y luego les terminaré contando la idea de conformar una startup como la que ahora yo presido. Resulta que cuando nosotros hablamos de innovación, se nos viene a la mente polos de innovación, parques científicos, parques tecnológicos, incubadoras de empresas, centros de innovación, ciudades del conocimiento, es decir, toda una gama de la cual nosotros podemos elegir. Pero es importante tener en cuenta qué mismos son los ambientes de innovación para cuando nosotros decidamos optar por uno de ellos, lo hagamos de la mejor manera, no porque su nombre suena rimbombante, lo más agradable a la vista, o está en la cresta de la ola. Debo confesar que efectivamente yo soy producto de la OUI, del COLAM, del Colegio de las Américas, en donde seguí un curso de ambientes de innovación, fruto de lo cual aterricé y concreté en el proyecto que ahora tiene una realidad y se llama Ideactiva. Pues bien, dirigiéndome fundamentalmente a los muchachos, a nuestros estudiantes, a quienes me están escuchando, los hábitats de innovación o ambientes de innovación son estructuras organizacionales que propician la innovación. Es un concepto bastante genérico y que nos puede quedar en la mente. Y si es que es así, entonces habrá de preguntarnos, bueno, si son estructuras artificiales creadas por nosotros, deberemos saber cuáles son las condiciones de nuestro medio para elegir el ambiente o la estructura más adecuada. De todas formas, en lo conceptual, los ambientes de innovación son ambientes de desarrollo e intercambio de información y conocimiento científico-tecnológico a través de diversos agentes de innovación, como las universidades, empresas y gobiernos. Es decir, aquí está la triple hélice. Pero como más adelante me voy a referir, no son los únicos agentes de innovación. Estos ambientes de innovación proveen infraestructura física, acceso a recursos financieros e intercambio de conocimiento científico-tecnológico para incentivar el desarrollo de emprendimientos y empresas altamente intensivas en conocimiento. Si quieren un poco más de teoría, dentro de los hábitats o ambientes de innovación podemos encontrar históricamente una cantidad bastante grande de opciones, desde un polo tecnológico, polo de competitividad, parques tecnológicos, parques científicos, ciudades del conocimiento, hubs, hoteles tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, etcétera. Insisto, pero si nosotros estamos claros que un hábitat de innovación es una estructura organizacional, esta estructura organizacional debe responder sobre todo a las condiciones de la localidad en donde se quiere implantar. Y esas son muy diversas y definitivamente diferentes de lo que nos cuentan en Silicon Valley, de lo que nos cuentan en Oxford, de los que nos cuentan en otros países. Permítanme rápidamente entonces hablar de los ecosistemas, que desde mi perspectiva son ambientes de innovación entonces un tanto más complejos, más estructurados y que tratan de asemejarse a los ecosistemas naturales, en donde tenemos distintas entidades que saben, entre comillas, cuál es la función que deben cumplir, a qué tiempo y con quiénes. Y sobre todo existen agentes de innovación que permiten mantener dinámicamente vivo el sistema. En la medida que un ecosistema de innovación artificial pueda simular, imitar un ecosistema natural, tendrá mayor
probabilidad de éxito. Esta cita es sacada de la OI. Los ecosistemas de innovación se constituyen entonces de un conjunto de individuos, comunidades, organizaciones, recursos materiales y políticas a través de universidades, gobiernos, institutos, laboratorios, pequeñas y grandes empresas, mercados financieros, que trabajan articuladamente de modo colectivo, ¿no es cierto?, para permitir flujos de conocimiento amparados en el desarrollo tecnológico y la innovación en el mercado. Es decir, son ambientes complejos que pueden, de hecho, incluso contener a otros ecosistemas, como ecosistemas de ciencias, como ecosistemas de negocio, como sistemas tecnológicos. No quiero profundizar más en este hecho, pero aquí esta gráfica nos muestra efectivamente incluso las preocupaciones fundamentales que tiene cada uno de estos ecosistemas vistos aisladamente. Por ejemplo, el ecosistema de la ciencia, tal vez su principal preocupación son las publicaciones, en el ecosistema las patentes, en el ecosistema tecnológico, y en el ecosistema de negocios la comercialización, ¿no? ¿Quién articula todo esto? Los agentes de innovación. Bueno, aquí tenemos, en términos de un mapa de stakeholder, una suerte de vista en donde se aprecia de alguna manera un ecosistema en Madrid, ¿no? Hablemos ahora un poco de los agentes de innovación, y para eso he traído a colación una gráfica que me parece fuerte, ¿no?, por la propuesta que se tiene ahí, y que termina diciendo, respecto a las abejas, ojo por ojo, tío, tú me extingues, yo te extingo. Resulta que en los ecosistemas naturales no es desconocida la fecunda labor, vital labor de las abejas, que cumplen la tarea de polinización y otras actividades que permiten mantener vivo al sistema. De hecho, nosotros sabemos que una flor no camina, no se levanta y se transporta hacia otro lado para cumplir una función. Esa función la cumple la abeja y otros agentes polinizadores. De igual manera, en un ecosistema como el nuestro, en nuestro país, las universidades son espacios estáticos, fijos, que no se mueven. Entonces necesitan el auxilio de otros agentes que se muevan y hagan esa tarea de conectar, de transmitir información entre los diferentes elementos de un ecosistema. Precisamente ahí es cuando surge el concepto del brokerage tecnológico, que voy a tratar de explicar auxiliándome con un gráfico del compañero colombiano John Freddy Escobar, que hace poco estuvo en nuestro país y a quien mando un gran saludo. En este gráfico de la derecha se aprecia precisamente en el proceso I+D+I cómo actúan los diferentes elementos de un ecosistema. Por un lado, los que generan mayor cantidad de investigación, de conocimiento, y está en rojo, son precisamente las universidades y centros de investigación. Pero en la medida que les toca ir a la fase de desarrollo, se vuelven más perezosos, entre comillas, les es más difícil esta tarea, peor aún en el campo de la comercialización y la explotación. Posteriormente, con verde, tenemos aquellos elementos de un ecosistema que se dedican a transformar, ¿no es cierto?, el conocimiento ya en productos concretos y servicios concretos. Y aquí podríamos, en esta curva verde, poner, por ejemplo, a los centros de innovación. De todas formas, estos centros, cuando ya les toca explotar, comercializar, ya les cuesta un poco más y no son tan eficaces. Finalmente, y en la curva azul, estarían las empresas que decían de si no poseen el conocimiento que tienen otros actores,
pero en lo que corresponde a la transformación y sobre todo a la explotación, a la comercialización, su expertise es más reconocida. En estos tres tipos de actores es precisamente cuando surge la idea del broker, que es una entidad que actúa como un agente en cualquier aspecto del proceso de la innovación entre las dos partes. El broker, entonces, es el que pretende articular de manera flotante y activar este ecosistema de innovación, polinizándolo de tal manera de mantenerlo vivo. Un brokerage tecnológico, entonces, desempeña muchas funciones especializadas que sobre todo tienen que ver con articular oferta con demanda. Nuevamente cito a John Freddy Escobar, que tiene una cantidad apreciable de información y de publicaciones respecto al brokerage tecnológico. Es así como nace idea activa, se transforma una idea en un brokerage del tipo SASBIC de acuerdo a la nueva ley de emprendimiento. Esto quiere decir Sociedad de Acciones Simplificadas, y BIC quiere decir de beneficio y de interés comunitario. Es una startup que nace en el contexto de la pandemia del COVID-19, fundamentando su accionar en los conceptos de lo que Harvard Business Review denomina economía gig o colaborativa, con el propósito de activar el ecosistema de innovación. Porque quienes hacemos idea activa estamos convencidos de que una de las cosas, entre tantas que nos faltan, pero una de las cosas que nos falta a nuestro sistema es precisamente articular los diferentes actores en donde se produce el conocimiento, en donde están las necesidades y la capacidad de comercializar, en donde están los recursos, los entes financieros, y en donde está la necesidad de siempre procurar un desarrollo para el bienestar colectivo como es el gobierno. Ese es el propósito precisamente de Ideactiva. Les comparto capturas de pantalla de nuestro sitio web, donde cuando ustedes entran serán bienvenidos a este ecosistema de innovación Ideactiva 4.0. 4.0 porque pretendemos y le tomamos la palabra al sector empresarial en su propósito y su decisión de caminar hacia la industria 4.0 precisamente. Creo que lo que nos define es esta frase, es este eslogan: creamos soluciones con las mentes más brillantes de la academia, empresa y comunidad. Nuestro mayor capital es el intelectual y el relacional. Nosotros fundamentalmente no somos hacedores, sino articuladores entre las necesidades y las capacidades de otros actores, que pueden ser capacidades financieras, capacidades intelectuales. También pretendemos capitalizar el conocimiento en tus estados financieros, pues es un mensaje para las empresas. No podía ser de otra manera si nos movemos en una economía del conocimiento. Es necesario capitalizar el mismo en los estados financieros. Más adelante, en este mismo seminario, en este mismo encuentro, el ingeniero Lenin Terán les hablará precisamente sobre este hecho. Un poco para terminar, hablar de nuestra cartera de servicios, que entre otras está orientada al fortalecimiento de las capacidades, porque estamos también convencidos de que es necesario incrementar las capacidades en directivos, en emprendedores, posiblemente más adelante tenga la oportunidad, y me gustaría más bien invitarles a nuestra página web para que indaguen sobre todo lo que nosotros estamos ofertando y sobre todo en la posibilidad de que en la modalidad freelance, que es lo que pregona la economía gig, puedan adherirse a nuestra organización y trabajar juntos en los diferentes proyectos que estamos desarrollando. Solamente como un ejemplo, en el tema de fortalecimiento de capacidades, nosotros trabajamos con nuestros asociados que están en Europa, y en este ejemplo les mostramos lo que estamos haciendo con la Universidad de Barcelona y Barcelona Activa,
Tenemos este programa de especialización en emprendimiento e innovación. También tenemos capacitación para gestión del conocimiento. Y últimamente estamos por lanzar el último curso para quienes van a cambiar nuestro futuro. Con esto, quiero invitar nuevamente a que visiten nuestra página web, se nos unan porque los brazos están abiertos para todos quienes quieran trabajar, quienes tengan una idea, quienes tengan una capacidad. En esta economía del conocimiento siempre estaremos abiertos a trabajar conjuntamente. Muchísimas gracias de mi parte nuevamente a los organizadores y dispuesto a responder alguna inquietud de parte de la audiencia. Nuevamente, gracias. Muchas gracias, Nelson, por tal excelente ponencia sobre los ecosistemas de innovación. Sin embargo, debido a cuestiones de tiempo, ya vamos a proseguir con la siguiente sección.